Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Vero. Saludamos a Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye. Gracias, asambleísta, por acompañarnos en esta situación tan difícil como la que hemos vivido. Y se repite lo mismo: decreto de excepción y reacción violenta de los grupos de delincuencia organizada. Ojalá esta vez sí se pueda de alguna manera controlar. Ayer también hubo un episodio importante que fue la entrega de las nuevas preguntas por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. Y quiero empezar por ahí. Eh, Creo que se calman un poco las aguas tensas de la política con estas nuevas preguntas. Buen día. Buenos días, Milton. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Como bien lo ha mencionado, el presidente Daniel Noboa ayer envió a la Corte Constitucional un alcance con más preguntas. En esas preguntas se incluyen temas importantes como una herramienta de la lucha en contra de la delincuencia organizada y sobre todo los delitos transnacionales, como es aprobar la extradición. Estamos hablando de 9 preguntas con sus anexos. La primera pregunta justamente hace alusión: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? Esta pregunta nosotros le sugerimos al presidente Daniel Noboa que la incluyese en la consulta popular. Por lo tanto, si es que esta pregunta llega a ser aceptada por la Corte Constitucional, nos verán a los asambleístas de Construye Lista 25 haciendo campaña a favor del sí en esta pregunta específica de la consulta popular, misma que en campaña con Fernando Villavicencio la promovimos a nivel nacional como una herramienta eficaz para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Y por eso justamente es que veo como positivo que el presidente haya entendido que cuando hay agrupaciones que señalan que lo que está realizando no está completo, no es suficiente, no está bien, no lo tome como personal, tómelo como una crítica constructiva, reciba pues las aportaciones de los distintos sectores sociales, académicos, de las distintas bancadas, y que de esa manera pueda nutrir su trabajo y poder entregar una verdadera consulta popular al pueblo ecuatoriano, porque no nos olvidemos que la consulta popular cuesta 60 millones de dólares. Dinero que obviamente el Estado ecuatoriano no tiene porque está quebrado, tiene un déficit de miles de millones de dólares. Pero ya que sí o sí va a llamar a una consulta popular, al menos que esta consulta popular cuente con herramientas eficaces sobre la lucha en contra de la inseguridad. Inseguridad que se está viviendo. Hace días se escapó alias Fito con 21 personas más de una de las cárceles de máxima seguridad del país, y hoy se escapó Colón Pico, a quien la fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló como la persona que estaría fraguando el asesinato de la fiscal general Diana Salazar. En pleno estado de excepción se le fuga Colón Pico al presidente Daniel Noboa. Sinceramente me da mucha pena por el presidente porque al parecer está resultando un Lazo 2.0. Anhelo que pueda superar estas dificultades. Es complicado que lo pueda hacer porque, imagínense, le pone en inteligencia, en la Secretaría de Inteligencia, que es quien le nutre de información, que se supone que tiene que estar un paso adelante antes de que sucedan este tipo de cosas. Y el presidente Daniel Noboa elige poner un experto en caucho, en inteligencia. Y está claro que no está funcionando, porque obviamente el gobierno no sabía que Colón Pico se iba a escapar. Obviamente el gobierno no sabía que Fito y 21 personas más se les habían escapado por la puerta grande de una de las cárceles de máxima seguridad. Entonces, mientras el presidente no corrija su equipo de trabajo, mientras siga mal asesorado, no vamos a poder tener los resultados que el país necesita. Bueno, en todo caso, parecería que la consulta
va, va a producirse porque sí. Lo que no sabemos es con cuántas preguntas. En todo caso, ayer el bloque Construye sale en la mañana, da una rueda de prensa, presenta una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, sí de alguna manera buscando desmontar la primera parte, por lo menos de la consulta del presidente. Pero en algo importante, ustedes le dicen al presidente, acoja algunas sugerencias. Yo no sé si lo hizo por acoger lo que ustedes dijeron o ya lo tenía pensado, pero mucha gente hablaba de la extradición, de los contratos por hora, de algunas cosas que ustedes sugirieron y que finalmente terminan en el paquete 2. Así es. Bueno, la primera parte de la consulta, y no dicho únicamente por la bancada de Construye, sino por constitucionalistas, abogados, representantes de la academia, lo han dicho claramente. La primera parte de las preguntas que envió el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional no ameritan estar en una consulta popular porque pueden ser resueltas vía Asamblea Nacional, tomando en cuenta, además, que en la Asamblea Nacional el presidente cuenta con una mayoría. Y si Pero esa estamos mayoría, hablando... pero usted ya escuchó lo que dijo parte del grupo que apoyaba en un inicio al presidente Novoa. En esas cosas El sí no está de correísmo, acuerdo, no está de acuerdo. el Ahí sí. correísmo. Sí, pero el Claro, claro. presidente Daniel Noboa tiene mayoría con el correísmo y tiene mayoría sin el correísmo. Cuando el correísmo no le da los votos al presidente Daniel Noboa, Construye siempre le ha dado los votos. Y por Ajá. eso es que nos llama la atención profundamente que a nosotros nos vea como los enemigos y nos califique como destruye cuando muchas veces le hemos dado los votos. El problema del presidente Daniel Noboa es que al haber pactado con las mafias políticas que son financiadas por el narcotráfico, así como se ha demostrado que alias del patrón Leandro Norero pagó el habeas corpus de Jorge Glass, el presidente Daniel Noboa decidió pactar con las mafias políticas y claro, las mafias políticas les ponen condiciones para poder entregarle sus votos y son condiciones pro-delincuenciales. Así Exacto. que en Ujú. el caso que el correísmo no quiere apoyarle al presidente Daniel Noboa, nosotros siempre le hemos apoyado, no a él como presidente, sino al país, para que él pueda entregarle soluciones al país, este país en el que todos vivimos. Y esta consulta popular que está incluyendo herramientas que le van a permitir tener la fuerza para combatir a la delincuencia, también va a contar con nuestro apoyo. Las preguntas que ameriten contar con nuestro apoyo. Yo no soy a favor de aquellos que dicen todo sí, todo no. Por favor, leamos cada una de las preguntas, que estos espacios en los medios de comunicación nos permitan informar a la ciudadanía el contenido de las preguntas, pero también los anexos, porque a veces las preguntas suenan bien, pero en los anexos pueden haber vacíos legales, puede haber trampas, y por eso es importante que la ciudadanía esté informada y que pueda decidir en qué preguntas sí, en qué preguntas vota no, o si vota todo no, o si vota todo sí, pero de una manera informada. Son las 8:53. Estaba hablando con Ana Galarza, asambleísta de Construye. Asambleísta, buenos días. Bueno, Construye hablaba de que va a apoyar una de las preguntas de este nuevo paquete que envía el presidente a la Corte Constitucional. ¿Qué pasa del resto de preguntas? ¿Cómo las ve en relación al primer paquete que también tuvo muchos cuestionamientos? Yo creo que lo más prudente sería esperar al pronunciamiento de la Corte Constitucional y a partir de las preguntas a las cuales dé luz verde a la Corte Constitucional y esas preguntas vayan a estar en la consulta popular, una vez analizadas las que haya aprobado la Corte Constitucional, ahí sí podremos anunciarle al país nuestro criterio sobre cada una de las preguntas, pero ya no hablando en supuestos, sino ya hablando un poco más en firme. Tengamos un poco de paciencia, esperemos al pronunciamiento de la Corte Constitucional y a partir de ello nosotros, en una responsabilidad con el país, estaremos en distintos medios de comunicación analizando las preguntas en conjunto con la ciudadanía para que sea el pueblo ecuatoriano quien de una manera informada pueda tomar la mejor decisión en la consulta popular. Pero bueno, en principio, las cosas que se acogieron o las cosas que ustedes pensaban que deben estar y están ya, es importante. Vámonos con el tema, por ejemplo, extinción de dominio. ¿Qué diferencia con lo que planteaba el gobierno del presidente Lazo, por ejemplo? Bueno, actualmente sí existe Ujú. extinción de dominio, pero hay que esperar a que exista una sentencia ejecutoriada. Muchas veces, cuando se aplazan las audiencias con todas las argucias que utilizan los abogados para dilatar los procesos, toma muchísimos años.
Y ya una vez que hay la sentencia ejecutoriada, esos bienes que han sido incautados fruto de la delincuencia ya no sirven para nada y ya no le sirven al Estado para ser subastados y que esos recursos puedan ser implementados en las áreas en las cuales el Estado requiera y que esté urgido, ¿ya? Entonces, lo que esta reforma, por así decirlo, que está presentando el presidente Daniel Noboa es que le permita al Estado utilizar los bienes fruto de la delincuencia organizada para ser subastados, para ser utilizados por parte del Estado, pero cuando todavía sirvan, cuando todavía sirvan. Entonces, hay que revisar muy bien los anexos, hay que revisar las observaciones de la Corte Constitucional. Y aquí, Ana, un tema importante que tiene que ver directamente con práctica legislativa, que es la calificación o la potestad que le daría la consulta al presidente de calificar leyes urgentes a proyectos que no solo sean económicos. Sí, a ver, actualmente un presidente puede enviar un proyecto con carácter económico urgente y tiene que ser resuelto hasta en 30 días, caso contrario pasa por Ministerio de la Ley. ¿Qué significa eso? Que al pasar por Ministerio de la Ley se aprueba el proyecto de ley tal como lo envió el presidente de la República. Ya, entonces solamente en la actualidad puede ser esto en carácter económico, no puede ser en salud, no puede ser en educación, no puede ser en seguridad. En la consulta popular se le está preguntando al país si quieren entregarle al presidente la facultad de que al presidente pueda calificar cualquier proyecto de ley con carácter de urgente. Si está en crisis el área de educación, pues el presidente puede enviar un proyecto de ley y calificarlo como urgente, pero no en materia económica, sino en materia educativa, por ejemplo. Ujú. Me parece saludable esa propuesta porque a veces sí hemos visto que hay presidentes que no tienen mayoría en la Asamblea Nacional y que envían un proyecto de ley que no tiene referencia con lo económico y como el presidente no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que hace esa asamblea conspirativa? Pues le tiene durmiendo el sueño de los justos a ese proyecto. Entonces, me parece interesante esa propuesta de pregunta. Vuelvo e insisto, siempre es importante que ya una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, podamos utilizar estos espacios para analizar algo muy Ujú. importante, que son los anexos. Y los anexos Sí. casi nadie los lee. Claro, es que ayer cuando íbamos a leer los anexos empezaron a explotar los coches bomba, fue terrible. Creo que realmente todos que estábamos pensando en esas 9 preguntas nos distrajimos lamentablemente para mal. Eh, bueno, algo final, son las 8:59. Este paquete de preguntas le baja un poco la tensión que se generó por el propio presidente la semana pasada cuando le fijó a María Paula Romo como su enemiga política y obviamente al movimiento Construye. Bueno, a nosotros nos generó risa, la verdad. Sí, les Y vi decirle, por ahí con fotos de sí, Pokémon. es que imagínense un presidente que tiene que estar hablando de seguridad. Se pone a hablar de Pokémon. Se pone a pensar que construye la bancada que le ha dado muchas veces los votos para cosas positivas para el país. Se pone a hablar como que fuésemos sus enemigos. Los enemigos del presidente son los prófugos que se le están yendo en su cara, saliéndose de las cárceles. Esos son los enemigos del presidente. Los enemigos del presidente son los vacunadores, son los delincuentes, es el hambre, la falta de empleo, la necesidad que hay en el país. Ese es el enemigo de un estadista. Un estadista no se puede poner a hablar de Pokémon. Lo que le pedimos al presidente, yo sé que es el presidente más joven que ha tenido la historia del Ecuador, pero este es momento de centrarse en la seguridad, tiene que centrarse en el plan Fénix que dice que está en marcha, pero lo único que se han marchado son los prófugos de la justicia. Esos son los únicos que se han marchado. El presidente también dice que es anti-antis, es decir, él es anti-anticorreísta. Y hay que recordarle que en segunda vuelta el presidente Daniel Noboa ganó gracias al voto anticorreísta, que déjeme decirle, está muy decepcionado después de ver qué pactó con el correísmo. Entonces, yo no sé cuál sea su estrategia, quién lo esté asesorando, pero hay que decirle al presidente que tiene que enfocarse en que él es un estadista, que tiene que dejar de hablar de Pokémon y pasar a hablar de temas de seguridad, pero ya en concreto. Guarden un secretismo el plan Fénix, porque claro, la estrategia comunicacional es que si sale algo bien, dice que eso es gracias al plan Fénix. Y si sale algo mal, dice que pobrecito está poquito tiempo.
Ok, Por eso es que no comunican el plan Fénix, porque esa es la estrategia. Si sale algo bien, dicen que es gracias al plan Fénix. ok. Si sale Gracias. algo mal, que pobrecito, poquito tiempo. Gracias, Ana, por habernos acompañado. Tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que también tengan un buen día y al ser la primera vez que estoy en este año en este medio de comunicación, desearles que tengan un buen 2024. Espero que sea mejor que el año anterior para ustedes, para sus familias, que Dios les bendiga mucho, que les cuide y les acompañe. Les mando un abrazo grande. Los mismos deseos para usted. Ana Galarza, asambleísta de Construye. Vamos a terminar, Vero. Un abrazo y nos vemos mañana.